Um, ok, hoy vamos a estar en la semana número 2 en el libro de Primera de Juan. Vamos a terminar el capítulo 1 y ver unos versículos del capítulo 2. Como vieron la semana pasada, estamos hablando de esta serie, le pusimos la comunión genuina con Dios. Es el punto central que estamos enfocándonos a través del libro de Primera de Juan. Y diferentes maneras en las cuales aprendemos esas cosas por medio de la palabra. Es interesante cuando estaba estudiando esto y pensando, si vamos a hablar de la comunión, y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca del camino a la comunión, es cómo es que podemos mantener esa comunión, y a veces qué son las cosas que hacen que esa comunión se rompa. Pero ¿quién mejor para enseñarnos acerca de esto? ¿Quién mejor para hablar de comunión con el Señor que el apóstol Juan? ¿No? ¿Cómo lo conocemos? Uno de sus títulos quizás que se le puede dar. Él era ¿qué? El discípulo amado, ¿no? Lo conocemos como alguien que estaba muy cerca del Señor, que caminaba en comunión, que vivía cerca de Él. Y creo que quizás Dios lo pueda usar de una manera especial en nuestras vidas para mostrarnos algunas de estas realidades. Tengo aquí una declaración y es interesante porque por alguna razón, ahí está, el programa hizo algo raro, pero uno de los comentaristas que estaba leyendo, Arthur Collins, él dice, el diccionario define comunión como el acto de compartir o tener algo en común. Esta experiencia a nivel humano es extraordinaria cuando se mezcla con la unidad y se convierte en una comunión sublime cuando es entre el Dios Altísimo y los redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Esto es de lo que estamos hablando en este libro, ¿no? De poder conocer la comunión con el Señor, el poder conocer el caminar con el Dios del universo, con el Señor creador. Y parte de ello es que debemos de vivir en luz. Y eso es lo que vemos en los próximos pasajes, es que debemos de vivir en luz. Ahora, si miramos en Juan 3:19, leyendo otros libros anteriores del Evangelio de Juan, dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Abajo ahí tengo el punto de que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Tenemos que caminar en luz si vamos a caminar en comunión con el Señor. Y no podemos estar caminando en tinieblas si vamos a tener comunión con el Señor. Si vamos a seguir ese camino que nos lleva a esa comunión, no podemos hacer como vemos aquí, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y podemos leer un versículo como este, capítulo 3, versículo 19, decir, uy, qué malos. Qué malos que son las personas, qué malas que son, ¿no? Que buscan más la oscuridad que la luz. Pero cuando yo estaba meditando sobre este mensaje, estaba pensando, la realidad de lo que vamos a ver hoy no es complicado. Ese camino a la comunión no es complicado, no es que hay como chorrocientas reglas y cosas que tenemos que recordar y no esto, lo otro, no tiene que poder hacer piruetas ni nada especial. Entonces no es tan difícil en el sentido de que no es complicado, pero ¿por qué es tan difícil? Al final de cuentas. Porque yo sé que mi corazón es difícil. Y creo que es por esto, es por el hecho de que siempre ahí está la posibilidad de la oscuridad, de no estar en comunión con el Señor. Si seguimos, y me van a disculpar, algo raro pasó con las diapositivas y hay como una en blanco en cada otra. Pero Judas, si leemos versículos 12 y 13, dice, cuando estos individuos, está hablando de falsos maestros, una cuestión que Eric tocó sobre que Juan está hablando en Primera de Juan, el hecho, esta pelea que hay con estos falsos maestros, pero esos falsos maestros, dice, cuando esos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. Él está hablando sobre el hecho de que, y yo acabo de decir hace un momentito de que
de que hay cosas a veces que arrastran mi corazón, pero también no solamente está el hecho de que yo estoy en una pelea, en ese proceso de santificación entre la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi carne, la voluntad de mi Señor y la voluntad que a veces quiere arrastrarme, pero también primera Juan nos va a advertir y Judas está advirtiendo sobre personas que específicamente se han entregado a eso y están intentando arrastrar a personas, apartarlos de esa luz. Son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. No sé cuántos de ustedes vivimos en un país en el que tenemos la dicha de que la playa está cerca. Pero yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desdicha de quizás elegir mal el lugar en el que se metieron al agua y de repente verse con la posibilidad de ser pegados contra piedras, ¿no? He intentado enseñar a mis hijos a no hacer eso, pero yo cuando era joven, edad de mi hijo más o menos, estaba haciendo un poco de surf, bodyboard y me metí en un lugar donde no lo conocía bien y de repente me di cuenta que la corriente me había arrastrado un poco a la derecha y había un hueco y entraba y desaparecía la ola y luego salía por el otro lado. Yo recuerdo decir, Señor, de aquí no salgo, de aquí no salgo. Gracias a Dios, milagrosamente la ola pegó doble, se llenó, pasé por encima y aquí estoy, ¿no? Pero yo recuerdo ver ese arrecife, ver esa piedra afilada, que ¿quién no ha visto eso? Quizás uno ha estado caminando, si ustedes como mi hijo y yo vamos buscando persiguiendo, molestando a los cangrejos, pobres ahí están y nosotros estamos buscando a ver si podemos a conseguirlos. Qué increíblemente afilados a veces es esa piedra y qué feo el pegar un traspié, cortar la pierna, cortar el brazo, pegarse en la cabeza. Judas está diciendo que hay personas que están intentando arrastrarnos hacia ese tipo de situación. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan por la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos. Ese lenguaje no sé por qué me cautiva. Doblemente muertos. Porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Versículo 13 sigue diciendo, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la negra oscuridad. No hay comunión con el Padre en la oscuridad. Y tenemos esta pelea quizás interna a veces que desea, que mi carne desea quizás buscar algo que no está en la luz, pero también nos está advirtiendo aquí Judas de que hay personas que quisieran arrastrarnos, que quisieran llevarnos a la destrucción. Y debemos de cuidarnos de esa manera. Cuando leemos el pasaje de hoy, entre las cosas, vamos a ver varios requisitos, van a ser tres requisitos para caminar en comunión, para estar en esa comunión. El primer requisito es andar en luz. Debemos de caminar en la luz, debemos de andar en la luz. Y hay dos beneficios de estar en la luz. Aquí versículo 7 nos dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Ese es el primer beneficio. Vemos en ese pasaje. Cuando caminamos en la luz, cuando estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Tenemos dos beneficios grandes. Uno es el hecho de que no tenemos que caminar solos, de que no tenemos que estar abandonados, de que podemos tener una comunidad, una comunión con otras personas. Pero eso es hecho posible por el hecho de que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, pero tenemos que estar caminando en la luz. Versículo 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Para poder caminar en la luz, para poder caminar en comunión con el Señor, también vamos a tener que, ese es el segundo requisito, confesar nuestro pecado. Pero para confesar el pecado tengo que hacer otra cosa.
Tengo que estar dispuesto y ser realista sobre quién soy yo. Tengo que ser honesto y decir, hey, yo sigo luchando con el pecado. Sigo teniendo peleas. Sigo intentando hacer las cosas bien, pero no siempre las hago. Para estar en comunión debemos ser realistas sobre el potencial de pecar que existe en nosotros. Y necesitamos entender también que cuando estamos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que no hay condenación. Y la realidad es que Dios no rechaza al creyente que peca, más bien nos ha dado una solución. Eso es lo importante, es no decir, bueno, ya no puedo porque sigo volviendo, sigo teniendo esta pelea, tengo años de ser creyente y todavía a veces tengo luchas. Necesitamos recordar que Dios no solamente está deseando que caminemos con Él, sino que nos da una solución a este problema. Involucra la confesión, dice versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, aquí está la solución. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé usted, pero eso son buenas noticias para mí. Sí. Eso me da gozo, me da esperanza. Porque yo no sé ustedes, pero yo soy muy realista y entiendo que tengo una debilidad y entiendo que estoy peleando. Tengo que ser honesto. No significa que no me importa, que me vale, que no voy a intentar vivir. No. Vemos en este pasaje también que estamos llamados a vivir en la luz, a vivir libre de pecado. Pero la realidad es que estoy peleando con eso y necesito estar dispuesto a admitir esa realidad. Porque si vemos otra vez versículo 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no estamos siendo honestos. Nadie puede decir, y sé que hay personas que lo dicen, he conocido personas que se llaman creyentes, dicen, hey, yo ya llegué a un punto donde ya no peco. Y yo digo, ¿usted ha leído Primera de Juan? Quizás eso no está como en su Biblia, no lo sé, pero ahora, yo quiero estar rodeado por personas que viven en la luz y están caminando sin pecar. No estoy diciendo que no podemos caminar de una forma correcta y de que no podemos vivir una vida con victoria. Claro que sí. Esas promesas las tenemos. Pero ¿cuándo? Y va a ocurrir cuando fallamos, cuando tenemos errores, cuando nosotros cedemos a la carne. Él dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y solamente quiero hacer un comentario ahí. La parte del fiel es súper buenas noticias, de que Él es fiel para hacer esta obra. Me alegro mucho de oír eso. Gracias a Dios que Él va continuamente a hacer eso, que lo hace en mi vida. Pero también dice, y justo. ¿Y justo? ¿Y por qué será que Dios es justo cuando hace eso? ¿Es justo que mis pecados sean perdonados de por sí? ¿Yo merezco? ¿Es justicia que Dios vea las cosas que yo hago, que cuando yo me enfrento a Él y digo, no, voy a hacerlo como yo quiero, no como usted dice que debe ser? Si estoy solo, no. Pero en Cristo, cuando estoy arropado con la justicia de Cristo, por su redención, es justicia también. Es parte de lo que Dios ha prometido. Y por eso Él es fiel. Dice el versículo, y eso es otra manera de ver este problema, otro ángulo quizás. Uno es engañarse a uno mismo, pero el versículo 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. La realidad es que cuando decimos que no hemos pecado, no es cierto. ¿Alguien conoce Romanos capítulo 3, versículo 23? Habla de que todos hemos pecado, ¿no? Dice, pues todos hemos pecado. La Nueva Traducción Viviente me encanta como dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por eso es que necesito desesperadamente de Cristo. Porque la realidad es que si soy honesto, yo sé quién soy yo. Si somos honestos, sabemos quiénes somos nosotros. Y si entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, sabemos que estamos ante un Dios que es justo,
y un Dios que es santo, un Dios que está en la luz y no puede estar en la oscuridad. Entonces tenemos un problema, pero tenemos un camino a la comunión y necesitamos caminar en la luz y también necesitamos confesar nuestros pecados. Finalmente, la tercera manera en la que podemos entrar y estar y mantenernos en ese camino de comunión con Dios, capítulo 2, versículo 1, sigue diciendo: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Creo que Juan ahora está agarrando esa realidad que ha estado exponiendo, esa verdad. Y ahora dice: hey, esto es como se ve a diario. Esa realidad. Y dice: hey, dice, mis queridos hijos, con cariño les dice, les escribo esas cosas para que no pequen. Eso es la meta. Ese es el objetivo. Eso es a lo que estamos llamados, es a vivir una vida libre de pecado, en la que no estamos entregándonos continuamente al pecado. Para que no pequen. Les estoy escribiendo estas cosas para que entiendan que necesitamos caminar a luz. Eso es lo que debemos estar buscando. Debemos estar orando al Señor, pidiendo que nos ayude a tener fuerzas, a amarle a Él más que a nosotros, a amar su voluntad, sus estatutos más que nuestra voluntad y nuestros caminos. Pero, y aquí está ese realismo, esa realidad, dice: pero si alguno peca, porque Juan se conoce a sí mismo y conoce a todos, en el sentido de sabe que todos tenemos este problema, pero si alguno peca, tenemos que un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Teológicamente esa es la realidad. Eso es por lo que el versículo anterior decía que es justo cuando nos perdona, porque Él está viendo nuestro caso a través de la justicia de Cristo, la cual ha sido imputada, la cual ha sido aplicada para nosotros. La justicia de Cristo, la cual Él fue siempre suya, pero la cual Él ganó para nosotros en la cruz, es puesta sobre mí, y ahora tengo un abogado que está a la par del Padre. Y cuando cometo ese error, cuando transgredo la ley de Dios, tengo un abogado, es Jesucristo. ¿Y cómo lo denomina? El que es verdaderamente justo. Él es, yo diría, Él es la fuente de nuestra justicia. Si Jonathan tiene justicia, no es por Jonathan. Es porque hay uno que es verdaderamente justo, el cual ha aplicado sobre mí su justicia. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: entonces yo le rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es interesante esa dinámica de que cuando Cristo sale, cuando Cristo estaba caminando con Juan y los otros discípulos, él lo tenían a la par, pero Jesús se va. Entonces él dice: voy a mandar a alguien que va a ser un sustituto, que va a ser un consolador, el que va a estar a su lado, mientras yo estoy a la par del Padre abogando por ustedes. Gracias a Dios tenemos esa promesa para que no tengamos que caminar solos. Versículo 2 dice: el mismo, hablando de Cristo otra vez, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. El mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Ahí tengo la palabra propiciación. Propiciación puse ahí, dice, quiere decir satisfacción por el pecado. Si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, sabe que había reglas en las cuales cuando habían transgredido y de forma regular tenían que ir a sacrificar un animal, ¿no? Y ese animal era una imagen, estaba representando al verdadero Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Pero ellos estaban poniendo su fe en ese Salvador y siendo obedientes. Pero cuando llega Cristo, Él hace el sacrificio que es suficiente una vez. Cristo es el mismo sacrificio que pagó por nuestros pecados. Esto es la propiciación. La propiciación lo que hace es que lo que Cristo ha hecho ahora satisface a Dios.
Porque yo tengo una cuenta. Tengo una cuenta pendiente con Dios. Cada uno de nosotros tiene una cuenta pendiente con Dios. Tenemos ofensas en contra de Dios. Eso es lo que, a lo que nos lleva el pecado. He hablado de esto antes, pero Cristo cuando murió en la cruz, sus palabras en griego, y no conozco griego como Eric, pero conozco esta palabra, tetelestai. Y mi entendimiento es que eso es como el equivalente a decir cancelado es. Y todos nosotros que entramos en tiendas aquí en Costa Rica, vamos, pido a la ferretería una cosa, luego voy a donde a la caja voy, cuando pago, tarjeta, efectivo, lo que sea, ¿qué hacen? Por un sello, dice cancelado. Ahora la cuenta es mío, ya está pago y puedo llevarlo a recoger mis cosas, ¿no? Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa propiciación, esa palabra teológica, pero que es demasiado importante que entendamos esas realidades, que podamos entender lo que Dios hizo por nosotros al mandar a su Hijo para que pudiera por nosotros. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ese es un pasaje que a veces causa un poco no quiero, bueno, podríamos hablar de confusión, pero también diferencias de opinión. ¿El qué? Controversias. Y hay más de una manera de interpretar esto, pero creo que una manera que necesitamos aclarar que no se puede interpretar es que Cristo no está salvando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, la fe. Es un regalo de Dios y es por fe. Si ustedes creen, serán salvos, ¿no? Es necesario el sacrificio de Cristo, el cual va a ser posible. Sin ese sacrificio no hay posibilidad de salvación para nadie. Y la salvación no era solo para unos cuantos, en el sentido de que no era solamente para Juan. Y específicamente en Hechos aprendimos que los judíos tuvieron que darse cuenta que la salvación no era solamente para ellos, sino esta palabra cosmos, que se usa de muchas maneras diferentes, pero es mucho más amplio que solamente un grupo pequeño de personas ahí en Jerusalén o en Israel, sino Dios estaba, como la palabra de Dios dice, redimiendo para sí de toda lengua, de toda nación. Él tiene un pueblo que está redimiendo para sí. Entonces, cuando leemos esto, lo que sí quiero aclarar, aunque haya más de una manera ortodoxa de interpretar esto, lo que no debemos de interpretarlo es como una declaración universalista en el cual todos van a estar bien porque Cristo ya pagó por sus pecados, porque tiene que ver el elemento de la fe. Tiene que creer, tiene que confesar. Aquí tengo un poco de detalles más sobre la propiciación. Hablamos de que satisfacer por el pecado. Dice, y ahí, en la presencia misma de Dios, los ojos del Padre pueden descansar en la persona de su Hijo con completa satisfacción. Esto no es solo por lo que Él es, que es mucho, justo, sino también por lo que Él ha hecho en la cruz, cuyas heridas todavía son visibles en su cuerpo resucitado. Vemos esta imagen del Padre teniendo a la par al Hijo. Y gracias a Dios Él puede mirar sobre Él y no sobre mí. Porque si yo estoy solo, estoy mal. Criándome cuando era pequeño decíamos, estoy frito. Me va a ir mal. Este viene del mismo autor que hablé antes. Él dice aquí, para terminar el pensamiento, dice claramente, el abogado del creyente pecador es perfecto. Hablando de Cristo. Entonces el sacrificio, la propiciación es perfecta. Dios lo mira con completa satisfacción. Él es completamente propiciado, o sea, la carga, la deuda es pagada. Él ya no tiene esa deuda en contra de los que han recibido ese sacrificio o apaciguado con respecto a cualquier pecado que cometamos. Y eso es una promesa y una realidad profunda que cambia todo. La última parte de este pasaje dice, y aquí puse el último pensamiento, el que tiene comunión con el Padre lo conoce.
El resultado, si estamos haciendo estas cosas, si estamos caminando en la luz, si estamos apartándonos del pecado, vamos a conocer al Padre. Versículo 3 dice, podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Entonces hay una relación ahí, una correlación entre estos dos. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Es interesante que en este pasaje que estamos leyendo hoy, Juan está aludiendo a esa realidad de que a veces nos diluimos, a veces nos engañamos o intentamos engañar a otros, proponiendo cosas que no son ciertas y necesitamos vivir en la verdad. Necesitamos entender la realidad. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad, no está caminando en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Voy a leer eso una vez más. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Hay una declaración que nosotros decimos al final de cada culto. Yo o el que está aquí delante dice, nosotros amamos. Y la respuesta es porque Él nos amó primero. Y yo creo que este amor está entre eso. Es un amor que es el resultado de, fluye de una realidad de quienes nosotros somos, de que posicionalmente hemos sido justificados, de que esa justicia ha sido puesta, ha sido imputada, ha sido aplicada a nosotros, de que en mi cuenta, por Cristo, pusieron un sello que dice cancelado. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Tengo que tener ese amor en mí, que viene de Él primero. Así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cuántas veces no oímos cosas como que, cómo nos conocerán a la iglesia? ¿Cómo nos van a conocer? Por nuestro amor. Las personas deben de poder ver una diferencia. Los que dicen que viven, versículo 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Hay una expectativa. Estamos llamados a la santidad. No es jugando. Lo que Dios está pidiendo a nosotros no es que caminemos por ahí haciendo lo que nos dé la gana y veremos cómo nos va, sino realmente estamos llamados a luchar, a pelear, a contender para vivir como los hijos e hijas de Dios que somos, que hemos sido redimidos. Y tenemos dentro de nosotros ese Espíritu Santo, el cual hace posible que yo pueda luchar y que pueda experimentar victoria. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Podríamos pensar de muchas cosas y entendemos que nosotros nunca vamos a ser perfectos como Jesús, pero Él nos mostró muchas cosas. Cosas como que incluso Él dependía del Padre. Él buscaba continuamente al Padre. Estaba en oración. Sometía su voluntad a Dios. Decía, no la mía, sino la tuya. Esas son cosas en las que yo necesito reflejar. Necesito meditar en su palabra. Necesito estar buscándole en oración. Necesito entender la necesidad que yo tengo. Tener una comprensión correcta de la relación que yo tengo y quién soy yo y quién es Él. Y la realidad es que cuando hago esas cosas, cuando ejercito estas disciplinas espirituales, estar meditando en la palabra de Dios, estar pensando en ella, estar dejando que trabaje, dándole libertad al Espíritu a cambiarme, a dirigirme, a buscar al Señor en oración, a compartir con Él lo que está en mi corazón. Eso me guía y me lleva a desear más y mi mente es conformada como la de Cristo y yo empiezo a pensar como Él y empiezo a amar las cosas que Dios ama y empiezo a odiar las cosas que Dios odia. Y cuanto más cerca estoy de Él, más fácil encuentro el rechazar esas voces que están en mí que dicen, hey Jonathan, ¿qué de esto? ¿Y por qué no vamos por aquí?
Entonces, cuanto más me abrazo a esas verdades, más fácilmente encuentro que puedo vivir esa realidad. Versículo 6. Que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Tengo aquí para considerar simplemente los 3 puntos que vimos antes. Si deseo conocer y estar en comunión con Dios, hay 3 cosas. Andar en luz. De este pasaje, confesar mi pecado y acudir a mi abogado. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, Dios, te amamos nosotros porque tú nos amaste primero, Dios, y te pido que hagas una obra, Dios, que solamente puede ocurrir porque eso está en mí. Dios, me ayudarías a despertarme la mañana con un deseo de buscarte a ti en vez de a mí. Dios, de buscar tu palabra, de estar en oración, de compartir con mi familia, con mis hermanos, Señor. De ser honesto, Señor, de no solamente intentar caminar a la luz, pero entender que tengo un viejo hombre que no siempre está crucificado y que a veces está peleando. Dios, y que cuando fallo, Dios, que yo fuera honesto y pudiera buscar y pudiera confesar al Padre y, Señor, también a mis hermanos para que hubiera sanación. Dios, y entender que no estoy solo. Cristo, mandaste a un consolador que está con nosotros, Señor, que cada uno de los creyentes en ti tiene, Dios, y te tenemos a ti, mostrando eternamente en tus cicatrices la evidencia del precio que pagaste para obedecer al Padre, Señor, y por amor, para redimir a tu pueblo. Dios, ojalá yo pueda vivir en esa realidad, que podamos como iglesia vivir en esa realidad. Dios, y vivir de tal manera que es evidente que esos quienes nosotros somos. Dios, y que estas realidades nos lleven más y más hacia la santidad, más y más hacia caminar en la luz y no en la oscuridad, más y más, Señor, a estar abrazados de tu palabra, de tu verdad, de tu pueblo, de tu perdón, de tu justicia, de tu salvación, de tu esperanza, de tu paz. Tantas cosas, Señor, que ofreces y que solamente son posibles, Señor, por Cristo. Damos gracias por Él. Y te pido, Señor, que Él haga y conforme su pueblo, Señor, como Él desea. Construye tu iglesia. Te pedimos por esas cosas, Señor Jesús. Amén.